los que saben de esa materia dicen que fue evolucionando, las sociedades fueron evolucionando de tal manera que fue el tiempo del matriarcado, en donde la mujer tenía mucho poder porque ellas criaban a sus hijos y sus hijos las defendían. Entonces las madres tenían mucho poder sobre la sociedad, entre comillas, y el hombre pues era usado solamente para las cacerías y para que hubiera más gente. Entonces, al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que eso no es verdad, no es cierto. Al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que la idea de que un hombre y una mujer se unan para formar una familia no es producto de la evolución. Así como tampoco es el resultado del desarrollo social de la humanidad, como habíamos comentado. Como muchos pensadores aseguran, por el contrario, la idea de esa unión es la idea de Dios mismo. Dios mismo instituyó el matrimonio. Como leímos aquí en el principio, al preguntar a los fariseos al Señor Jesucristo sobre la permanencia y la importancia del matrimonio, Él respondió recordándoles la enseñanza sobre la creación que tiene el libro de Génesis. En un momento vamos a ir allá. Pero quiero también abundar un poquito, porque menciona a Moisés, el Señor Jesucristo menciona a Moisés, y los fariseos también lo mencionan y dicen, bueno, es que Moisés nos mandó dar carta de divorcio. Fíjense que las palabras que enviaron los fariseos, nos mandó Moisés dar cartas de divorcio a nuestras mujeres. Y el Señor Jesús responde y dice, no les mandó, les permitió por la dureza de sus corazones. ¿Ven cómo cambia la situación? Y mucha gente que está a favor del divorcio hoy en día dice que aún en la ley de Moisés se permitía el divorcio. Es verdad, pero eso fue una degeneración, porque como dice el Señor Jesús, dice, por la dureza de nuestros corazones permitió Moisés que les dieran carta de divorcio a las mujeres. Ahora, las mujeres en el judaísmo de ese tiempo a veces eran repudiadas o eran divorciadas porque no sabían quizá. A veces era porque, por cualquier cosa, porque así dice la palabra de Dios. Dice aquí, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y el Señor contesta rotundamente, no es lícito. Entonces, el Señor les recordó que en Génesis, y ahorita vamos a ir a Génesis, de una vez, veamos, en Génesis les respondió recordándoles la enseñanza que sobre la creación tiene el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí vemos la perspectiva bíblica del matrimonio y podemos ver que cuando dice la palabra de Dios que Dios creó a un hombre y a una mujer, quiere decir que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y
entre un varón y una mujer. Cualquier otra unión, cualquiera que se nos ocurra, porque seguramente, ahorita no sé cuántas clases hay de relaciones, con nosotros de ese grupo que se llama LGBT, y anexas, etcétera, y etcétera, o sea, entran todos ahí, hasta los sodomitas que se llaman, que se juntan con animales, entran en esos grupos. Y podemos ver, hermanos, que tenemos el patrón aquí, tenemos el patrón bíblico de la pareja, que siempre el matrimonio es siempre heterosexual. O sea, ese es el punto de vista de Dios, un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa es una aberración. Entonces, ¿qué quiere decir heterosexual? Exactamente. Es una atracción por el sexo opuesto. Hetero es diferente. Entonces, es una atracción por el sexo opuesto. Entonces, podemos ver cuántos géneros creó Dios en el principio. ¿Cuántos géneros? Dos solamente. Dos géneros. Dijo el Señor, varón y hembra. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver ciertas diferencias entre un hombre y una mujer. Y a lo que voy es a esto, que la sociedad está tan podrida que argumentan relaciones inauditas, o sea, que no son posibles. ¿Por qué? Porque Dios creó un hombre, un varón y una mujer diferentes. ¿Con qué propósito? Tiene un propósito, eso tiene un propósito. No es nomás que sean diferentes, porque sí son diferentes. Un hombre y una mujer primeramente tienen diferencias físicas, tienen diferentes capacidades. Un varón no puede dar a luz, no tiene la capacidad de dar a luz, sin embargo una mujer sí. Entonces, hermanos, podemos ver aquí mismo en el versículo 28 de Génesis capítulo 1. Por favor, lean la primera frase. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificar y multiplicar. Hasta ahí está bien. Y los bendijo Dios. Eso es importante, hermanos. Es importante pensar que Dios estaba, y más adelante lo expresa y dice: y vio Dios que era bueno en gran manera su creación, incluyendo al hombre y a la mujer. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios los bendijo. Y quiere decir que se agrada de una relación de ese tipo. Dios nos creó así, Dios nos diseñó. No sé, por ejemplo, aquí hay un fabricante de partes metálicas y él las fabrica de acuerdo al diseño que está en un papel, ¿verdad? Ahí dice, esta mesa tiene que reunir ciertas características porque el diseñador así lo dispuso. Y en este caso, nuestro diseñador es Dios. Y Él dispuso que nosotros fuéramos diferentes. Que nosotros fuéramos diferentes, el hombre de la mujer. Y ahora viene una pregunta. ¿Podrá Dios bendecir la unión de dos lesbianas? ¿Podrá Dios bendecir la unión de dos homosexuales? ¿Podrá Dios bendecir a una mujer que no está de acuerdo con su físico y quiere ser hombre
Claro. Y lo mismo una mujer que siendo mujer quiere ser, bueno, al contrario, ¿verdad? Un hombre quiere vivir como mujer y ser reconocida como mujer. ¿Y sabe cuál es la aberración más grande? Que aún en la Cámara de Diputados haya ese tipo de personas y que se quieren hacer notar y los entrevistan y le dicen, ¿usted qué piensa de esto y de esto? Un hombre vestido de mujer que es diputada. Hágame usted el favor. Digo, Dios tendrá la bendición como cuando bendijo a esta pareja. Definitivamente no. Y se contesta estas preguntas. ¿Por qué Dios no bendeciría una pareja de lesbianas? O sea, ¿por qué Dios no lo bendeciría? No es el diseño de Dios. ¿Vale? No es el diseño. Porque no es el diseño, ¿qué otro? Porque no le agrada a Dios desde el principio del judío. Porque no le agrada a Dios. O sea, vemos que esa era la voluntad de Dios y si no se hace, pues obviamente que hay un desagrado. Si a veces los diseñadores se molestan, ¿verdad? Porque les cambian el diseño. Imagínense, nuestro creador. Si no hubiera creado en el principio dos mujeres o dos hombres. Exactamente. Dios no puede bendecir una pareja de lesbianas porque no se complementan. Uno de los propósitos de crear a un hombre, a un varón y a una mujer es que se complementen. Que la humanidad se complemente con un hombre y una mujer, no dos mujeres o dos hombres, porque no se complementan. Ni físicamente se complementan, ni emocionalmente, ni espiritualmente. O sea, podemos ver que esa tendencia de género es una aberración. Y sin embargo, hermanos, vemos cómo progresa. Eso, en lo personal, a mí me indigna, porque la gente dice, no, pero es que a mí me deben respetar o deben respetar a ese tipo de personas porque así quieren ser, pero debemos primero respetar a Dios. ¿Cierto? Cantamos hace un rato que somos ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos un diseño de Dios. Y tan maravilloso es ese diseño que tiene miles de años funcionando. Claro que a través de la historia de la humanidad siempre ha habido ese tipo de aberraciones. Bien, entonces, hermanos, el matrimonio, hermanos, suple las necesidades materiales o físicas, espirituales y emocionales que tanto el varón necesita satisfacer como la mujer necesita satisfacer. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 2 de Génesis. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, aquí ha habido mucha controversia por este versículo. ¿Por qué? Porque ha habido personas que dicen que la ayuda idónea tiene que ser sometida. Y la mujer por mucho tiempo ha estado sometida, aún en el Islam todavía, en los países árabes, en algunos la mujer no camina a la par del hombre, sino camina unos pasos atrás.
Entonces, la mujer es denigrada. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la mujer fue hecha del costado del hombre, no fue hecha de los pies para ser pisoteada, ni fue hecha tampoco de la cabeza del varón para que dominara sobre la humanidad. No, fue hecha de un costado. Hay equilibrio aquí, hermanos. Podemos ver el costado hacia las costillas. Dice de una costilla que saca una costilla de un costado. No puede sacar la costilla de la cabeza. ¿Vale? ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el segundo pasaje, ese fue el primer pasaje que mencionó el Señor Jesús con relación a la perspectiva bíblica del matrimonio. El segundo pasaje que el Señor mencionó fue el del capítulo 2, versículo 18. Y dice, quiero leerlo nuevamente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto nos habla de compañía. Nos habla de que el hombre va implícito aquí en esta porción, en este pensamiento que está ahí, que el hombre tiene un propósito. O sea, como humanidad, el varón tiene un propósito delante de Dios y ha proporcionado al hombre esa ayuda idónea para llevar a cabo ese propósito. Él no puede llevarlo solo. Una aberración más, vemos en la televisión como que es que dos varones que están supuestamente casados adoptan bebés y niños y los crían ahí. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene para el matrimonio, el crear a esos niños de una manera correcta. ¿Se imaginan esos niños viviendo con dos varones o viviendo con dos señoras? Sus mentes se atrofian. Por eso la palabra de Dios dice que Dios proporcionó ayuda idónea para llevar a cabo ese propósito. Vemos aquí también que Adán tenía relación con otros seres creados y los animales. Tenía relación, les puso nombres, pero no tenían comunión con ellos. O sea, no había nada en común. Eso quiere decir comunión. Comunión quiere decir que tenemos cosas en común con las personas que tienen comunión unos con otros. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común aquí? Pues tenemos en común que alabamos a Dios. Eso es algo que todos los que nos reunimos aquí tenemos en común. Entonces, hermano, Dios vio que Adán necesitaba una compañía, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si la mujer fue tomada de Adán, como dice el 1.27, capítulo 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿A imagen de quién es la mujer? Varón y hembra los creó. Varón y hembra los crió. Sí. A imagen de Dios. La mujer también tiene la imagen de Dios. Eso es muy importante, porque mucha gente también tiene una idea errónea de esta situación. Entonces, hermanos, si la mujer fue tomada de Adán y Adán tenía la imagen de Dios, obviamente la mujer también tenía la imagen de Dios. Es hija de Dios. O sea, no es como nieta o no. Es creación de Dios también. Bien. El matrimonio nos dice en Génesis 2.24, la palabra de Dios nos dice
Por tanto, el Señor Jesús mencionó también esta porción. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra dejar en el idioma hebreo no significa una separación total, de decir que no tener comunicación. No. Se refiere, hermanos, se refiere a algo que es dejar la unidad paternal para formar otra unidad. Claro que esa nueva unidad toma la prioridad. Los padres sí son prioridad, pero son prioridad secundaria cuando el varón ya se casa. Ya no va a estar él como responsable de sus padres. Ahora tiene una responsabilidad nueva, que es su pareja, su mujer y sus hijos que procrearán. Es una unidad nueva. Pues eso es a lo que se refiere aquí. Y con eso no estoy diciendo que no deban vivir en la casa de sus padres, no, porque hay ocasiones en que podemos vivir, pero hay que tener mucho cuidado de no mezclar las autoridades, porque será muy fácil. Yo recuerdo que en una ocasión nos platicó mi mamá que cuando ella se casó, pues tenía como 19 años, creo, pues a mí me tocó a los 20, entonces 19 años tenía, y se fue a vivir a Aguascalientes, de donde era mi papá. Llegó a la casa de su suegra, mi abuelita, y la mamá de mi papá le dijo, mira, a mi mamá, la cosa está así, Jesús es tu marido, así le dijo de ella. Pero él va a seguir trabajando en lo que hacía y él me va a dar el dinero a mí, dijo, le dijo mi abuelita, y yo te voy a dar para lo que tú necesites. Uy, eso causó mucha dificultad. Hermanos, mi mamá no olvidó nunca esa humillación, podríamos llamarla así. ¿Por qué? Porque a mi padre le faltó esa firmeza para decir, bueno, es que yo ya me casé, ahora, mujer, esposa, aquí está el gasto, tú lo vas a distribuir, tú vas a hacer lo que tú quieras hacerme de comer, porque hasta le decía, a Jesús, mi papá, le gusta que le hagas esto, que le hagas esto. Eso sí, tenía que cocinarlo. ¿Ven ahí los problemas cómo comienzan desde un principio? Entonces, hermanos, debemos ser muy sabios para tener un matrimonio que agrade a nuestro Dios. Debe haber una separación. A eso se refiere. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne y se unirá a su mujer. Eso es muy importante. Esa autonomía. Entonces, hermanos, porque estas dos personas están formando una nueva unidad. El matrimonio es una unidad, es la unidad de la sociedad. ¿Cómo será dentro de 50 años cuando la mayoría sean puros gays o sean puras lesbianas? ¿Cuándo será? ¿Cómo será ese mundo? No estamos lejos, hermanos. No estamos lejos. A lo mejor no lo veremos, pero los jóvenes que ojalá tengan convicción bíblica. ¿Cierto? Y que crezcan así. Bien. La palabra unirse, porque dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra unirse tiene un significado mucho más profundo que solo el vivir juntos. Describe la permanencia y la santidad del matrimonio. Dos personas pueden vivir juntas y no ser matrimonio. Y la palabra una de este pasaje de 2:24
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. La palabra una, de una sola carne, no es singular, sino que nos habla de la divina Trinidad. Cada uno de los integrantes de la deidad no pierde su identidad personal. La mujer, tanto el hombre, tienen la misma autoridad dentro del matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. Así, en el matrimonio es una unidad de dos personas con un mismo propósito. Porque el problema viene aquí cuando una de las dos partes se impone a la otra, o sea, el varón a la mujer o la mujer al varón, y los hijos son los que pagan el pato. Crecen confundidos, crecen sin una dirección realmente bíblica. Debe haber un acuerdo, o sea, ponernos de acuerdo. ¿Cuál es ese propósito? El que tenemos como matrimonio. Criar a nuestros hijos, los que tienen, los que han tenido. Criarlos dentro de la perspectiva bíblica del matrimonio. Entonces, hermanos, el matrimonio también se complementa y estabiliza al ser humano. Dios dijo en el 2:18 donde leímos: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre y la mujer se complementan en la procreación. El hombre y la mujer se apoyan mutuamente. Eso es lo que significa ayuda idónea. Una ayuda complementaria. O sea, por ejemplo, los que saben de mecánica dicen, es que una junta homocinética, que es el eje delantero de los carros ahora, no puedo yo ponerle a este auto, no le puedo poner una junta homocinética de un Ford, porque no le queda. Pero Dios, que es tan sabio, hizo al hombre y a la mujer diferentes, para que nos completáramos el uno al otro. Y yo creo que por hoy hasta aquí llegamos. Me gusta mucho enseñar el matrimonio. Es bonito e importante. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos has dejado este libro maravilloso para que nosotros podamos entender el porqué de ese diseño que tú nos hiciste, Señor, y nos has hecho perfectos. Lástima de que nosotros hemos echado a perder por el pecado nuestra humanidad, nuestra inteligencia, nuestra mente y muchas veces nuestro cuerpo completo. Señor, ayúdanos a cuidarnos, ayúdanos a darle el uso que tú, para lo que tú diseñaste en el principio. Aquel hombre y aquella mujer que tú diseñaste y que varón y hembra los creaste. Y Señor, los creaste a tu imagen en muchas cosas. Ayúdanos a entenderlo y a glorificarte con ellas. Te rogamos por ello y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.